La persecución del placer. El despertar de la inteligencia, de Jiddu Krishnamurti. Capítulo 4. Una pregunta fundamental. Resumen. ¿Qué es el claro pensar en relación al vivir cotidiano? Enfrentarse al presente con el pasado. Cómo vivir con la memoria y el conocimiento tecnológico y no obstante estar libre del pasado. Doble vida. El templo. La oficina. ¿Cómo vivir sin fragmentación? Responder desde un concepto es incrementar la fragmentación. Silencio ante la intensidad de una pregunta fundamental. ¿Puede usted vivir de modo tan completo que solo exista el presente activo, el ahora? Krishnamurti. ¿Acerca de qué hablaremos esta mañana ustedes y yo? Varias preguntas de interlocutores. ¿No es el amor un método? ¿Estoy en lo cierto, señor, al afirmar que el tiempo y el espacio son uno de nuestros problemas? ¿Cuál es la relación entre la memoria y el pensamiento? Debemos tener memoria para funcionar en nuestra existencia diaria, para el desarrollo tecnológico, etc. Pero ¿no es asimismo la memoria un impedimento? Krishnamurti. No sé si usted escuchó las preguntas anteriores. Mejor repetiré. Primera, ¿tiene el amor un método? Interlocutor, ¿no es el amor un método? Krishnamurti, ¿no es el amor un método? Una hermosa idea, ¿no? ¿Cuál era la otra? Interlocutor, la relación entre el pensamiento y la memoria. Krishnamurti, y su pregunta, señora, era, ¿la memoria es necesaria en la asistencia cotidiana, en el desarrollo tecnológico, etcétera? ¿Pero no es la memoria también un impedimento? ¿Alguna cosa más que deseen añadir? Interlocutor. Queremos estar alerta de cada sentimiento, pensamiento y acción, pero el pensamiento, el sentimiento y la acción continúan estando deformados y después son suprimidos cuando la mente se halla en silencio. ¿Cómo puede ocurrir eso? Krishnamurti. ¿Es esto lo que realmente les interesa a todos? Interlocutor. Tenemos desorden en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos manejarnos para producir orden? Krishnamurti. Tenemos desorden en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hemos de producir orden? ¿Es eso, señor? Interlocutor. ¿O debemos esperar a que el cambio se produzca por sí mismo? Interlocutor. Otra pregunta. ¿Qué es el claro pensar? Krishnamurti. Muy bien. Dediquémonos a eso y así podremos incluir toda pregunta y contestarla. ¿De acuerdo? ¿Qué es el claro pensar? ¿Discutiremos eso? Y si es posible, lo hemos de relacionar con nuestra vida cotidiana. ¿Qué es el claro pensar? ¿Es alguna vez claro el pensar? Mejor haremos en no ir demasiado rápido. En primer lugar, indaguemos qué tiene uno por claridad y qué entendemos por pensar. ¿Qué queremos significar con claridad? A ver, cuando ustedes miran a través del agua de un lago y ven el fondo, están viéndolo todo muy claramente. Los guijarros, el pez, las ondas sobre la superficie del agua, etc. Y cuando la luz es brillante, ustedes ven con mucha claridad la sombra del árbol, la hoja, la rama, la flor. ¿Qué es lo que queremos significar con claridad? Interlocutor. Una impresión directa. Krishnamurti, no, una impresión definitivamente delineada. ¿Es eso? Interlocutor. Comprensión total. Krishnamurti. Claridad significa comprensión total. Todavía no hemos llegado a ese nivel. Estamos hablando acerca de lo que queremos decir con la palabra claro. Interlocutor. Libre de cualquier obstrucción. Otro interlocutor. Ver las cosas como son. Verlas realmente como son. Ver sin espacio. Señor, a veces no logramos claridad cuando miramos la luna y una nube al mismo tiempo. Vemos moverse la luna y la luna no nos deja a través de la nube. Krishnamurti, señor, estamos hablando acerca de una palabra, del significado de esa palabra, de su semántica. Interlocutor, más detalles. Pienso que ello tiene que ver con la luz, señor, el ver.
Krishnamurti, señor, ¿le importaría esperar solo un minuto para examinar esto antes de que digamos algo más? ¿Qué queremos significar con la palabra claro? Yo lo veo claramente a usted. Veo los árboles, las estrellas en la noche. Los veo con mucha claridad. Interlocutor, sin obstrucción. Krishnamurti, sin obstrucción. Cuando el ojo puede verlo todo muy claramente, ver, eso es lo que queremos significar cuando no existe obstrucción, ni barrera, ni pantalla, ni niebla. Y si usted es corto de vista, se pone anteojos para ver con mayor claridad la distancia, etc. Claridad. ¿Correcto? ¿Está claro esto? Pienso que en lo que toca el significado de esa palabra para nosotros está claro. Ahora bien, ¿qué entendemos por pensar? Interlocutor, razonar. Krishnamurti, pensar, señor. ¿Qué significa pensar? Interlocutor, inaudible. Krishnamurti, vea, señor, le estoy formulando una pregunta. ¿Qué es pensar? Les formulo una pregunta. ¿Qué es pensar? Interrupciones. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Pregunta. ¿Qué es pensar? Y usted ni siquiera concede un espacio y tiempo para averiguarlo. Se le propone una pregunta. Eso es un reto para usted. Y usted habla a borbotones. No dice, bien, ¿cómo he de descubrir qué es pensar en el modo en que ocurre el origen, el principio del pensará? Se trata de un reto y debe responder a él. Y para responder, si es que quiere hacerlo adecuadamente, usted debe examinar qué es el pensar, cómo se produce. Se le formula esta pregunta, ¿qué es pensar? ¿Y qué hace la mente cuando recibe este reto? ¿Usted lo investiga? Interlocutor, es lo que hacemos ahora. Krishnamurti, escuchen un minuto. Usted, señor, ya tendrá su oportunidad. Dele ahora una oportunidad al que les habla. Cuando a usted le formulan esa pregunta, ¿cuál es la operación que lleva a cabo su mente? ¿De dónde se encuentra usted la respuesta a esa pregunta? Interlocutor, la mente. Krishnamurti, señor, obsérvelo, considérelo, investigue. Yo le pregunto dónde vive o cómo se llama y su respuesta es inmediata, ¿verdad? ¿Por qué es inmediata? Porque usted ha repetido su nombre muchas veces, miles de veces, y sabe dónde vive. Así que entre la pregunta y la respuesta hay un intervalo de tiempo, ¿correcto? Ello es inmediato. Yo le pregunto qué distancia existe entre Madrás y Delhi o Nueva York. Y entonces hay vacilación, ¿verdad? Entonces usted busca en su memoria, en lo que ha aprendido, en lo que le leyó, y dice, bueno, la distancia es tantas millas. En consecuencia, usted se ha tomado un tiempo entre la pregunta y la respuesta. Hay un retardo de tiempo, ¿correcto, señores? Ahora bien, ¿qué ocurre con la pregunta? ¿Qué es el pensar? ¿Cómo resuelve eso? Interlocutor. Corresponde a la mente de uno aportar todas las respuestas. Krishnamurti. ¿Qué hace usted, señor? Interlocutor. Inaudible. Krishnamurti. Usted prueba dentro de la memoria. ¿Y qué es lo que saca de allí? ¿Cuál es la respuesta? Interlocutor. Lo estudiamos un poco más y luego tratamos de reunir estos extractos. Krishnamurti, señor, mire, a ver, yo se lo pregunto ahora, esta mañana. No espere hasta que usted y yo nos hayamos ido o nos hayamos muerto. Se lo pregunto ahora. ¿Qué es pensar? Y usted o lo descubre o no lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es pensar? Interlocutor, es el proceso de la mente que está brindando una respuesta. Krishnamurti, ¿qué quiere significar por el proceso de la mente? Interlocutor, señor, ¿qué es lo que usted pretende? Yo no lo comprendo. Krishnamurti, ¿qué pretendo? Solo un minuto, señor. Usted ha formulado una pregunta. ¿Qué es lo que yo pretendo? Lo que yo pretendo es muy sencillo. Usted se plantea la pregunta, ¿qué es pensar? Quiero saber, quiero descubrir de qué se trata. Interrupciones de la audiencia. Señor, dele a otro compañero una oportunidad. No conteste con tanta rapidez. Yo quiero descubrir qué es el pensar, cómo se produce, cuál es su origen, ¿correcto? Es muy sencillo, señor. ¿Qué es? ¿Cómo ocurre? Vale decir que usted se pregunta, ¿qué es el pensar? Y yo realmente no lo sé, ¿verdad? O bien lo sé. Conozco todo este proceso, cómo se origina, cuál es su mecanismo. ¿No es cierto? ¿No? Krishnamurti. Vale. Interlocutor.
Uno siente como pera, pero no puedo explicarlo. Krishnamurti, uno siente como pera, pero no es capaz de brindar una explicación. Vea. A ver, tomemos algo muy simple, señor. Yo le pregunto cuál es su nombre. Usted oye las palabras y ¿qué ocurre entonces? Interlocutor. Uno simplemente responde. Krishnamurti. Usted contesta, ¿no es así? Dice que su nombre es tal o cual. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Interlocutor. He acudido a mi memoria y mi memoria responde. Krishnamurti. Correcto, señor. Eso es todo. Su memoria responde a esa pregunta, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿qué es pensar? ¿Por qué no responde a su memoria? Interlocutor. Inaudible. Krishnamurti. ¿Puede, señor, investigarlo? Descubra. ¿Por qué no responde usted qué es pensar? Usted no lo sabe o lo sabe. Si lo sabe, lo dirá. Y si no lo sabe, dirá, lo siento, no lo sé. ¿Cómo es ello? Interlocutor, no lo sé. Krishnamurti, el caballero no sabe. Nosotros estamos intentando responder a la pregunta, ¿qué es el claro pensar? Ya conocemos más o menos el significado de la palabra claridad y hallamos más bien difícil descubrir qué es pensar. Decimos que es la respuesta de la memoria a un reto, ¿no es cierto? Y una respuesta proviene de los recuerdos acumulados del conocimiento de la experiencia. Es simple, señor. Usted aprende un idioma después de haberlo escuchado desde la infancia. Puede repetirlo porque almacenó las palabras, el significado de las palabras, la relación de las palabras con otras cosas, etc. Y entonces usted puede hablar, ha acumulado el vocabulario, las palabras, la estructura. La memoria responde, y la respuesta de la memoria es el pensar. Ahora bien, ¿cuál es el principio, el origen del pensar? Sabemos que después de haber acumulado memoria y respondemos que la respuesta es pensamiento. Ahora quiero averiguar también, a fin de descubrir qué es el claro pensar, quiero averiguar cuál es el origen de la memoria. ¿O esto es demasiado difícil, demasiado abstracto? Interlocutor. Es nuestro condicionamiento, Krishnamurti. No, me temo que voy demasiado rápido. Lo siento. Muy bien, señores, no discutiré eso. Ahora ya sabemos qué es el pensar. Ok. De modo que cuando ustedes responden, siendo el pensamiento la respuesta de la memoria y la memoria el pasado, la experiencia acumulada, el conocimiento, la tradición, etc., esa respuesta es la que llamamos pensar. Sea este pensar lógico, ilógico, equilibrado, desequilibrado, cuerdo sano, siempre es pensar. Ahora atiendan, por favor, a lo siguiente. ¿Puede el pensamiento ser claro? Interlocutor. No, siempre está condicionado. Krishnamurti. No, investiguelo, por favor. ¿Puede ser claro el pensamiento? Interlocutor inaudible. Krishnamurti. Ya lo ven, solo están suponiendo. Viven sobre la base de abstracciones y por eso es que no pueden ser reales, prácticos. Viven de conceptos, ideas y teorías. Cuando abandonan este terreno están completamente perdidos. Si tienen que responder a algo de modo directo por sí mismos, se embrollan, se confunden. Hemos preguntado, ¿puede el pensar que es el resultado de la memoria es siempre el pasado, no hay memoria viva? ¿Puede el pensar que es el pasado ser claro alguna vez? Es una pregunta muy interesante, señores. ¿Puede el pasado producir una acción que sea clara? Porque esta acción es pensamiento, ¿verdad? Interlocutor, sí, es un hecho. Krishnamurti, señores, ¿hemos comprendido la pregunta? Se ha analizado más o menos la palabra claro y también hemos analizado más o menos en qué consiste el pensar. Lo que ahora preguntamos es si el pensar, que es el resultante de un largo proceso y pasado, y por lo tanto, al no ser algo viviente, es siempre viejo. Si eso viejo puede ser claro alguna vez, ¿comprende, señor? Si yo hago algo por tradición, que es pasado, por noble, innoble o estúpido que sea, si hago algo por tradición, ¿puede esa acción ser clara? Interlocutor. No puede serlo porque la memoria y la tradición pertenecen al pasado. Krishnamurti. Yo pregunto, señor, siendo el hacer algo que está siempre en el presente, el hacer, no el he hecho, el
o el haré, sino el hacer real ahora. ¿Puede entonces una acción nacida del pasado ser clara alguna vez? Interlocutor. La palabra acción y la palabra claro no tienen relación la una con la otra. Claro se aplica al hecho de ver todas las cosas, etc. Y Krishnamurti interrumpe y dice, muy bien, ¿puede esa acción ser fresca, nueva, directa, tan directa como cuando usted se topa con un fuego y se aparta? De modo que pregunto lo siguiente, ¿existe alguna claridad cuando vivimos, funcionamos a la sombra del pasado? Dejemos de lado lo de la acción porque eso los perturba. Yo sé por qué los perturba. Porque no están acostumbrados a actuar, sino que se acostumbraron al pensar, al vivir de conceptos. Y cuando deben enfrentarse con la acción se confunde, porque la vida que llevan es confusa. Eso es lo que ocurre. Así que cuando actúan desde el pasado, desde la tradición, ¿es ello acción? ¿Es algo viviente? Interlocutor. ¿Por qué debe haber diferencia alguna entre claridad y la acción? Krishnamurti. Oh, esto podemos discutirlo ad nauseam. Pero yo solo estoy formulando una pregunta, señor. Ustedes están todos regidos por la tradición, ¿no es así? Son tradicionalistas. Dicen que esto o aquello es sagrado o repiten alguna esloca. O si no hacen nada de eso, tienen la propia tradición, su propia experiencia que repiten continuamente. Ahora bien, ¿puede esta repetición aportar claridad, frescura, entendimiento, algo verdaderamente nuevo? Interlocutor. Es una ayuda para comprender la situación presente. Krishnamurti. ¿Es el pasado una ayuda para comprender el presente? Interlocutor. Las cosas se destruyen. Krishnamurti. Espere, señor, espere, obsérvalo. ¿Puede el pasado ayudarlo a comprender el presente? Interlocutor. El pasado es Krishnamurti. Solo escuche, señor, lo que ha dicho. Ustedes han tenido miles y miles de guerras. ¿Les ha ayudado eso a impedir las guerras? Han tenido la visión de clases, brahmin y no brahmin, y todo el odio que eso implica. ¿Les ayuda el pasado a estar ahora libres de castas? Interlocutor. Debería hacerlo. Krishnamurti. Debería. Entonces estamos perdidos. Cuando usted dice debería, eso es una idea, no es una acción. Usted seguirá siendo un brahmin, seguirá siendo supersticioso, violento. Interlocutor. La gente no quiere estar libre del pasado. Krishnamurti. No es cuestión de si usted está libre o no. No esté libre del pasado, viva en su desdicha. Pero si quiere comprender esa cosa claro, que es llamada claro pensar e ir más allá, entonces debe afrontar ciertos hechos. Si dice, bueno, yo no deseo cambiar mis tradiciones, interlocutor, ¿no puede usted ayudarnos para que al menos hagamos un Krishnamurti? Estamos haciéndolo, señor, estamos haciéndolo. Vea, señor, si el pasado es una ayuda, si la tradición es una ayuda, si la cultura es una ayuda para vivir ahora con plenitud, con claridad, con felicidad, con cordura, y para florecer en esta bondad, entonces el pasado tiene valor. ¿Pero lo tiene? ¿Usted con toda su tradición vive felizmente? Interlocutor. El pasado es como mirar a través de un cristal ahumado. Krishnamurti. Correcto. De manera que el pasado realmente no lo ayuda. Interlocutor. Un poquito, una interrupción inaudible. Krishnamurti. No diga no, porque usted solo se refiere a otra idea. A menos que lo haga, que rompa por sí mismo con el pasado. Usted no puede decir, sí, eso no es bueno. Interlocutor. Nosotros tenemos la oportunidad de comprenderlo porque lo hemos escuchado por años. Un niño no tiene semejante oportunidad. Krishnamurti. Nosotros tenemos la oportunidad de comprenderlo porque lo hemos escuchado durante 40 años. Un niño no la tiene. Y todo lo demás. ¿Por qué se molestan ustedes en escucharme? Sea por un día o lo que es peor, por 40 años. Qué trágico es todo esto. Yo no sé en qué mundo viven ustedes. De modo que volvamos atrás.
Si estoy siempre mirando por sobre el hombro hacia el pasado, jamás puedo ver nada con claridad en el presente. Eso es obvio. Necesito dos ojos para mirar. Pero si miro por sobre mi hombro por todo el tiempo, no puedo ver el presente. Lo que necesito hacer es mirar el presente, y no soy capaz de mirar el presente porque arrastro la carga del pasado, mi tradición. La tradición me dice, es terrible tener una esposa divorciada. A mi respetabilidad me dice, esa persona es terrible porque no es moral. Lo que fuere que aquello puede significar. Todos procedemos así. ¿Qué sucede entonces con mi afecto, con mi bondad hacia esa persona? Mi prejuicio, que es tradición, me impide ser bondadoso o afectivo hacia dicha persona. El pasado puede ser una ayuda en el campo de la tecnología, pero no ayuda en el campo de la vida. Sé que ahora esto es una teoría para ustedes y que lo repetirán ad nauseam y pensarán que lo han comprendido. Surge entonces una pregunta. Como el pensamiento es del pasado y yo tengo que vivir por completo en el presente para comprender el presente, ¿cómo puede el pasado descartarse y no obstante seguir siendo útil? ¿Comprenden mi pregunta? Tengo que vivir en este mundo y necesito el conocimiento tecnológico para ir a la oficina. Ustedes saben todo lo que eso envuelve, ciencia, burocracia. Eso en el caso de que usted sea un profesor, o aun así, si es un jornalero. Y también he comprendido algo esta mañana, que para vivir completamente, con plenitud, el pasado no debe intervenir. Entonces me pregunto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible vivir con la mayor eficiencia en el mundo tecnológico, vivir lógicamente con más y más tecnología y no obstante vivir a otro nivel o incluso al mismo nivel sin que intervenga el pensador? En el campo tecnológico necesito del pasado. En el otro campo, el de la vida, nada de pasado. ¿Vemos esto? Interlocutor. Sí, ahora lo hemos comprendido. Krishnamurti. Magnífico. Y ahora me pregunto a mí mismo, no se ría, señor. Ahora me pregunto, ¿cómo es esto posible? Interlocutor. ¿Es posible una doble vida? Krishnamurti. No, ya lo ve. Son ustedes los que llevan una doble vida. Acuden al templo, se descubren de cenizas, se cubren de cenizas también, se conocen el mecanismo completo, con su tañer de campanillas y todos los sonsonetes, y al mismo tiempo viven en el campo tecnológico. Llevan una doble vida y preguntan, ¿es eso posible? Por supuesto que es posible, ya que ustedes lo hacen. Aquí no estamos hablando de una doble vida. Examinamos la complejidad de este problema, de que uno tiene que poseer el conocimiento tecnológico y también debe estar libre del conocimiento del pasado. Y bien, ¿es esto posible? Lo que ahora existe es la doble vida que ustedes llevan y por tanto hacen de la vida una confusión espantosa. Acuden al templo y simultáneamente manejan una máquina, se cubren de cenizas o lo que sea que hagan y van a la oficina. Eso es una forma de locura. Bien, ¿cómo es esto posible? ¿Han comprendido mi pregunta, señores? Díganme ustedes, ¿cómo es posible? ¿Dicen que eso es una doble vida? Interlocutor. Utilizar el conocimiento tecnológico solo cuando es necesario y no en los otros casos. Krishnamurti. Pero usted utiliza tal conocimiento todo el tiempo, para ir a la oficina, a su casa, para viajar, en la ruta, cuando mira un árbol, cuando realiza una tarea burocrática, etc. Esta operación mental está funcionando permanentemente. Nosotros no vemos esto. Usted no lo puede dividir, ¿verdad? Vayamos despacio, vayamos despacio. Usted no puede dividir la vida tecnológica de la vida no tecnológica. Es lo que ustedes han hecho. Y por eso llevan una doble vida. Entonces nos preguntamos, ¿es posible vivir plenamente que la parte esté incluida en el todo? ¿Correcto?
¿Lo van captando? Actualmente llevamos una doble vida, la parte que mantenemos separada, yendo a la oficina, aprendiendo una técnica, todo eso, y la otra parte que acude a la iglesia, al templo y tañe campanas. Así es como ustedes dividen la vida y por lo tanto ella es un conflicto entre las partes y nosotros nos referimos a algo por completo diferente, a un modo de vivir en el cual no haya división en absoluto. No sé si ustedes ven esto, interlocutor. ¿Quiere usted hacernos Krishnamurti? No, 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 yo no quiero hacerles nada. Interlocutor, inaudible, Krishnamurti. Oh, no, señor. No se enfrenta a la pregunta, por favor, comprenda lo que estoy tratando de comunicar. No retroceda a algo que yo pueda haber dicho acerca de la memoria psicológica y todo eso. Es una serie de palabras lo que usted ha aprendido. Descubra qué es lo que se intenta ahora explicar. ¿Quién les habla? ¿Puedo vivir una vida en lo que no exista división en absoluto, sexo, Dios, tecnología, ponerse furioso, etcétera? ¿Entienden? Una vida sin división, sin fragmentos. Interlocutor. En el momento que estas cosas terminan, Krishnamurti, señor, por favor, no se limite a emitir palabras. Ahora proseguimos. ¿Cómo puedo yo que vivo en fragmentos, muchos fragmentos, no solo dos, toda mi vida tal como la vivo es una existencia fragmentaria, la cual es un resultante del pasado, una consecuencia del decir, esto es bueno, aquello es malo, esto es sagrado, aquello no lo es. La tecnología y todo eso carece realmente de importancia, pero acudir a un templo es infinitamente importante. ¿Cómo puedo vivir sin fragmentación? ¿Comprende ahora la pregunta, señor? ¿Cómo es ello posible? No de acuerdo a qué método, porque en el momento que usted introduce el método, ya introdujo fragmentación. ¿Cómo he de hacerlo? Es la pregunta. Pero usted dice inmediatamente, dígame el método. Y el método significa una técnica que usted practica en oposición a otra. Y de esa manera todo ese asunto retrocede a un lugar desde donde comenzamos. Así es que no existen métodos, sino que el cómo es simplemente una pregunta. Un investigar no es la búsqueda de un método. Y bien, ¿cómo es posible entonces vivir de modo tal que no haya fragmentación en absoluto? ¿Comprende mi pregunta, señor? Perdón. Ello significa absoluta ausencia de fragmentación en todos los niveles de mi ser, de mi existencia. Interlocutor. ¿Qué es ser, señor? Krishnamurti. ¿Qué es ser? Lo siento, señor, no es lo que estamos discutiendo. Ya ve cómo ni siquiera presta atención. Usted pesca una palabra como ser o una frase como ¿cuál es el propósito de la vida? Y se va de por ahí. Pero no es de eso que estamos hablando. Vea, señor, cómo he de vivir de tal modo que no haya fragmentación en absoluto. Yo no digo, bueno, pues iré a meditar, lo cual se convierte en otra fragmentación. O no debo estar enojado, o debo ser esto o aquello. Todos estos dichos implican fragmentación. ¿Puedo vivir sin fragmento alguno, sin ser desgarrado a pedazos? Correcto, señor. ¿Ha comprendido la pregunta? Ahora bien, ¿quién ha de responderle? ¿Acudirá usted de vuelta a su memoria? ¿A lo que dijeron los Upanishad, el Gita, o lo que dijo Freud o algún otro? Si usted retrocediera o intentara encontrar lo que ellos dijeron acerca del vivir sin fragmentación, entonces eso sería a su vez otro fragmento. ¿No es así? Interlocutor. ¿Y qué pasa con quienes no buscan ayuda de ellos? Krishnamurti. Si usted no busca la ayuda de ellos, entonces, ¿en qué situación está? ¿Cómo descubre esto? ¿Cómo descubre el modo de vivir sin fragmentación en absoluto? Oh, señores, ustedes no ven la belleza de esto. Interlocutor. Mediante la integración. Krishnamurti. Sabía que darían esa respuesta. Risas. El interlocutor dice, mediante la integración. ¿Integrando qué?
¿Integrando juntos todos los fragmentos o juntando todos los pedazos? ¿Y quién es la entidad que va a reunir todos esos pedazos? ¿El Atman superior? ¿El cosmos, Dios? ¿El alma, Jesucristo, Krishna? Ja. Todo eso es fragmentación, ¿entiende? Así que ustedes se enfrentan a este reto y es de fundamental importancia el modo como responden a él. ¿Comprenden? Han sido retados. ¿Cómo responden a ello? Interlocutor. Uno lo resuelve viviendo de tal manera que se torne armonioso. Krishnamurti. Ah, maravilloso. ¿Cuándo? Risas. Interlocutor. Cada día. Y Krishnamurti. No hay día. No hay cada día. Interlocutor. Cada mañana. Krishnamurti. Bien. Veo lo que está haciendo. Usted simplemente se adapta al reto. No responde a él. Risas. ¿Cómo responde a esto, señor interlocutor? No es en modo alguno una cuestión de responder, porque entonces tratamos de satisfacerlo con palabras, Krishnamurti. Descubra, señor, lo que hace. Descubra. Ahí está el reto. Y usted no puede retroceder a un libro alguno, ¿verdad? No puede acudir a su autoridad, al Gita y a toda esa hojarasca. ¿Qué hará entonces? Yo puedo seguir explicando, señor, esto, pero usted lo debe aceptar como ha aceptado tantas cosas y continuará en lo mismo. De modo que veámoslo. Aquí hay un nuevo reto. El reto consiste en que yo he vivido en fragmentos toda mi vida. El pasado, el presente, el futuro, Dios, el diablo, el mal, el bien, felicidad, infelicidad, ambición, no ambición, violencia, no violencia, amor, odio, celos. Estos son todos fragmentos. Toda mi vida he vivido de este modo. Interlocutor, inaudible. Krishnamurti, hemos pasado por todo eso ya, señor. Concédale al que habla 2 minutos. Tenga la amabilidad. Y bien, ¿cuál es la respuesta? He vivido una vida fragmentaria, destructiva, desmembrada, y ahora se me ha presentado este reto. ¿Puedo vivir sin fragmentación alguna? Ese es mi reto. ¿Cómo respondo a él? Respondo diciendo, realmente no lo sé. ¿Verdad? Yo realmente no lo sé. No pretendo saberlo. No pretendo decir, sí, aquí está la respuesta. Cuando usted se ve enfrentado a un reto nuevo, la respuesta instintiva, no la respuesta correcta, es humildad. No sé, ¿verdad? Pero ustedes no dicen eso. ¿Puedo decir honestamente que uno sabe? Usted puede bien decir, ¿qué quiere significar entonces con ese sentimiento? Yo no sé. ¿Qué quiero decir con yo no sé? Interlocutor inaudible. Krishnamurti, no responda demasiado rápidamente, investíguelo, utilice las células de su cerebro. Interlocutor, el reconocimiento del hecho, señor. Krishnamurti, he reconocido el hecho. De otro modo, ni siquiera respondería a él. Interlocutor, no tengo medios de averiguarlo. Yo no sé, yo no conozco los medios de averiguarlo. Krishnamurti, ahora espere. Yo no lo sé, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el estado de la mente? Por favor, sigan esto, escúchelo en silencio. ¿Cuál es el estado de la mente que dice yo realmente no lo sé? Interlocutor. Carencia de... Oh, Krishnamurti, no. Ahora salimos con eso. Qué duros de entendimiento son ustedes. Interlocutor. Yo no lo sé. Diversos comentarios inaudibles. Krishnamurti. Oh, son ustedes tan inmaduros como niños en la escuela. Es una cuestión muy seria, esta que estamos planteando. Y ustedes se limitan a insertar un montón de palabras. Ni siquiera tienen la humildad de escuchar y descubrir por sí mismos. Interlocutor. Eso no es fácil, yo no lo sé, Krishnamurti. Cuando usted dice, como aquel caballero que acaba de decir ahora que no sabe, ¿cuál es el estado de la mente que ha respondido no sé? Interlocutor, de espera. Krishnamurti, usted está,
Señor, ¿qué edad tiene? Interlocutor, inaudible. Krishnamurti, oh señor, cuando yo digo no sé, realmente no sé. Porque estoy esperando averiguarlo o esperando que alguien me lo diga, ¿verdad? Estoy esperando. Por lo tanto, cuando digo no sé, no es un hecho real el que yo no sé, porque espero a que alguien me lo diga o que yo lo averigüe. ¿Mm? ¿Entienden esto? ¿Correcto? Entonces usted espera, ¿no es así? ¿Por qué espera? ¿Qué irá a decírselo? ¿Quién irá a decírselo? ¿Su memoria? Si es su memoria la que va a decírselo, usted de vuelta en la misma, está de vuelta en la misma rutina. Entonces, ¿qué es lo que espera? De modo que usted dice, yo no quiero esperar. Lo sigue, señor. No existe ninguna espera. No hay un mientras tanto. ¿Entiende? Le pregunto si lo entiende. A ver. De manera que cuando yo digo no sé, ello significa que nadie sabe, ¿verdad? Porque si alguien me lo dice, él me lo dirá desde la fragmentación, ¿verdad? De modo que no sé. Entonces descubro cuál es el estado de la mente que dice no sé, ¿entiende? Por ello implica no esperar, no contar con una respuesta, no acudir a algún recuerdo u autoridad. Todo esto llega a su fin, se detiene, ¿correcto? De manera que la mente, sígalo paso a paso, la mente en silencio cuando se enfrenta a un reto nuevo. Está silenciosa porque puede responder a ese reto nuevo. No sé si ustedes captan esto. ¿De acuerdo, señores? Comentario inaudible. No, usted no comprende. Cuando usted ve una maravillosa montaña, la belleza, la altura de esa montaña, su dignidad, su pureza, ello lo obliga a estar en silencio, ¿verdad? Esto puede durar un segundo, pero esa mañana, esa misma magnificencia, lo torna silencioso. Y un instante después comienzan todas las reacciones. Ahora bien, usted no encara el reto del mismo modo porque su mente está parloteando. Y entonces no ve la importancia o la magnitud de una pregunta como esta. ¿Puedo vivir? El vivir significa ahora, no mañana o ayer, un segundo después o un segundo antes. ¿Puedo vivir sin fragmentación? Este es un interrogante inmenso, ¿verdad? ¿Por qué no se halla usted en silencio? Interlocutor. Porque quiero vivir sin fragmentación. Ah, Krishnamurti. ¿Y eso qué significa? Interlocutor. Que quiero estar fuera de ella. Krishnamurti. ¿Eso qué significa? Investíguelo. Usted no ve la inmensidad de la cuestión, todo lo que desea hacer es penetrar en otro estado y entonces no ve la magnitud de ese interrogante. ¿Por qué no lo ve? Sígalo. Usted lo ve cuando ve una montaña maravillosa, relumbrante de nieve contra el claro cielo azul, con grandes sombras profundas y un silencio absoluto. ¿Por qué no ve esto de la misma manera? ¿Por qué usted desea vivir al viejo modo? No está interesado en ver la plena significación de esa pregunta, sino que dice, por el amor de Dios, dígame rápidamente cómo alcanzarlo. Interlocutor, yo estoy buscando la solución y de cómo alcanzarlo. Krishnamurti, así es precisamente, por lo cual usted está más interesado en la solución que en la pregunta. ¿Y eso qué significa? Interlocutor, que no obtendré la respuesta. Krishnamurti, no. ¿Qué significa eso? Mire, obsérvale, no conteste todavía. Interlocutor, inaudible, Krishnamurti. No, señora, téngase a eso. Interlocutor, inaudible, Krishnamurti. Entendió la pregunta. Usted no ve la magnitud de este interrogante porque lo que desea es alcanzar, conseguir. Usted es codiciosa. Entonces su codicia le impide ver esa inmensidad. ¿Qué es pues lo importante? Síganlo paso a paso. Lo importante no es la inmensidad, sino su codicia. Porque es usted codiciosa acerca de algo que no ha comprendido en absoluto. No tiene inconveniente, señor, en que yo prosiga de este modo con lo que su hija dice. Señor. Interlocutor. Satisfacción. Krishnamurti. Ahora vea por qué. ¿Por qué es usted codiciosa cuando ni siquiera ha comprendido lo que ello implica? De modo que usted dice,
Qué tontería ser codiciosa acerca de cuyo significado desconozco, ¿verdad? Lo que uno debe hacer no es tratar de no ser codicioso, sino descubrir las implicancias de eso, su belleza, su verdad, su encanto. ¿Por qué no lo hace en vez de decir yo debo lograrlo? Así es que invariablemente usted responde a un interrogante nuevo, a un nuevo reto. Desde el viejo, la codicia pertenece a lo viejo. ¿Es posible, por lo tanto, terminar por completo con el pasado? Comprende. Es el pasado lo fragmentario, lo que produce división, lo que despedaza la vida. Entonces formuló la pregunta, ¿es posible estar por completo libre del pasado de tal modo que yo pueda vivir tecnológicamente? No sé si usted lo entiende. ¿Puedo estar libre del pasado, libre de ser hindú, budista, musulmán, cristiano o lo que fuere? No, sí, puedo estarlo. Debo estarlo. Es estúpido eso. Para mí pertenecer a alguna casta o alguna religión o un grupo. Fuera con eso. Fuera, por favor. Déjenlo. No hay tiempo para pensar al respecto, como usted sugirió. Eso ha desaparecido, ¿entiende? Entonces sí es posible terminar por completo con el pasado cuando usted puede hacerlo en una dirección. Puede hacerlo totalmente, ¿verdad? Oh, ustedes no ven esto. Puede entonces a partir de este momento estar por completo libre de su nacionalidad, de su cultura, de su tradición, de su pasado. Si no puede, está viviendo en la fragmentación y por lo tanto su vida se convierte en un eterno campo de batalla. Y nadie va a ayudarla en esto, ni el gurú, ni los comunistas, ni nadie le va a ayudar en esto. Y lo profundo de su corazón usted sabe perfectamente que es así. Bien, señores, de modo que el pensamiento es siempre viejo, ¿correcto? Descubran esto por sí mismos, no lo repitan de mí, descúbranlo y verán qué cosa extraordinaria han descubierto. Si ustedes descubren esto, que el pensamiento es en verdad viejo, entonces todo el pasado, los Shankaras, los Budas, Cristo, todo el pasado se ha ido, ¿no? Pero ustedes no lo descubren, no quieren empeñarse en descubrirlo. En realidad, ustedes no quieren descubrir. Interlocutor, no, señor, existe el miedo de hallarse perdido. Krishnamurti, bueno, está perdido. Ustedes lo están de cualquier modo. Interlocutor, no completamente perdidos. Krishnamurti, están perdidos, señores. ¿De qué habla? Ustedes están terriblemente perdidos. Es solo un ser humano perdido el que está eternamente en conflicto. Están perdidos, pero no reconocen que lo están. De manera que el pensamiento es siempre viejo. ¿Qué es entonces? Esto resulta demasiado difícil para examinarlo ahora. Solo lo adelantaré y ustedes lo verán por sí mismos. ¿Qué es entonces aquello que ve lo nuevo? ¿Comprenden, señores? El pensamiento es viejo porque sigan esto cuidadosamente. Cuando el cauto y experimentado Adi Shankara decía algo, su pensamiento ya era viejo. ¿Comprenden? Por lo tanto, lo que él decía nunca era nuevo. Repetía en el molde de sus palabras algo que había oído. Después de él lo repiten ustedes. Así que el pensamiento nunca es nuevo, ni puede serlo. Mientras que el vivir en el ahora, en el día a día, es algo activo, algo que está siempre en el presente. Es un presente activo. Por lo tanto, cuando ustedes tratan de comprender la actividad que tiene lugar en el presente por medio del pasado, que es pensamiento, no la comprenden en absoluto. Hay fragmentación y la vida se torna en conflicto. ¿Pueden entonces ustedes tan completamente que lo que solo existe ahora en el presente activo? Ustedes no pueden vivir de este modo si no han comprendido y en consecuencia han muerto por completo para el pasado, porque ustedes mismos son el pasado. Ya lo ven, si sucede que yo vuelva el próximo año, seguirán escuchando por desgracia y repetirán las mismas fruslerías. Interlocutor. Señor, si uno no está en el pasado, sino en el presente, ¿no se concierte también este pasado y el futuro? ¿Cómo sabremos que estamos en lo cierto? Krishnamurti, ustedes no tienen por qué estar seguros de hallarse en lo cierto. Equivóquense. ¿Por qué ese temor acerca de acertar o equivocarse? Pero su pregunta carece en absoluto de validez.
Porque usted solo habla, solo está teorizando. Dice, si ocurre esto, podría ocurrir aquello. Si usted lo pusiera en acción, sabría que no existe tal cosa como el fracasar. Interlocutor. Cuando regresamos a nuestros hogares, vemos a nuestros hijos y el pasado interviene. Interlocutor. Shankara puede irse. Krishnamurti. Espero que se haya ido. Shankara puede irse, pero los hijos quedan. Risas. Los hijos son el pasado. Lo son en un aspecto. Y como ellos son seres vivos, pueden ustedes educarlos. Para que vivan plenamente y completamente en el sentido que estamos considerando. Interlocutor. Muy bien, señor. Usted lo ha contestado. Gracias. Krishnamurti. Eso significa que debo ayudar a mis hijos a ser inteligentes, a ser sensibles, porque la sensibilidad, la más alta sensibilidad, es la suprema inteligencia. Por lo tanto, si no existen colegios en derredor, usted debe ayudarlos en el hogar a ser sensibles, a mirar a los árboles y las flores, a escuchar a los pájaros, a plantar un árbol si es que dispone usted de un pequeño pedazo de tierra, y si no posee un terreno para tener un árbol, entonces en una maceta, y que aprendan a mirar a las plantas, a quererla, a regarla, a no arrancar hojas. Y como las escuelas no necesitan que ellos sean sensibles, educados, inteligentes, las escuelas solo existen para pasar exámenes y conseguir un empleo. Usted debe ayudarlos en el hogar, ayudarlos a que discutan con usted por qué acude al templo, por qué cumple esta ceremonia, por qué lee la Biblia, el Gita, ¿entiende? De modo tal que ellos lo estén cuestionando todo el tiempo, porque ni usted ni nadie más se convierta en una autoridad. Pero no me temo que esto no quiera hacer nada de esto, porque el clima, el alimento, la tradición ya constituyen algo excesivo para usted, y entonces se deja deslizar hacia una vida monstruosamente fea. Pero yo pienso que si usted tiene la energía, la urgencia, la pasión, esa de vivir. Madrás, India, 12 de enero de 1968.